El humano es la única especie que posee la capacidad de crear una conciencia entre el entorno y él mismo, como individuo. Esta conciencia va a ser la base para la capacidad de raciocinio, de creatividad y de humanidad. Estas características le van a dar la capacidad de crear una interacción con su medio ambiente y de esta forma hacer una identidad personal. Esta identidad personal a su vez va a influir con base a las vivencias para crear una identidad profesional. Hola, mi nombre es Ricardo Pacheco Salinas, soy estudiante de la licenciatura en fisioterapia del último año de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la identidad profesional y específicamente acerca de la identidad profesional en fisioterapia. Ok, para hablar acerca de la identidad profesional dentro de la fisioterapia, tenemos que hablar primero de que la fisioterapia se conoce como una carrera relativamente nueva. Pero eso es mentira, o sea, la fisioterapia como tal, como profesión, es nueva, pero los conocimientos en fisioterapia, las técnicas aplicadas y toda la base teórica que hemos estudiado en las escuelas o que conocemos un poco acerca de diferentes vivencias, existen desde tiempos muy lejanos. Hablamos de la existencia del hombre y en conjunto la existencia de estos conocimientos. Se conocía que con base al calor, a la electricidad, al agua, al frío y masaje, nos daba la capacidad de recuperación de los tejidos y de diferentes lesiones. Estos conocimientos no únicamente los posee el humano, sino que los animales también saben que con base al movimiento podemos tener una mejor recuperación de nuestras lesiones y de nuestro estado de salud. Tenemos a bien saber que la evolución del fisioterapeuta ha sido muy cambiante a lo largo de los años. Desde ser simples auxiliares o realmente no ser reconocidos dentro del ámbito de la salud, hemos pasado a ser técnicos y también pasamos ya a ser profesionales como tal. Profesionales que estudian una licenciatura y que son capaces de diagnosticar, de valorar, de tratar, de prevenir y de rehabilitar. A pesar de ello, la fisioterapia ha tenido grandes conflictos al no ser reconocida dentro de los hospitales, dentro de las clínicas y dentro de los equipos multidisciplinarios en salud. Entonces hablamos que la fisioterapia como tal, desde su creación, siempre ha tenido crisis de identidad. Esta crisis de identidad es importante para nosotros y es importante para el desarrollo pleno de la carrera como tal. Dentro de los equipos multidisciplinarios en salud, se conoce poco acerca de los alcances de la fisioterapia y de realmente la reducción de costos y el aumento de los beneficios que podemos tener implicando a nuestros pacientes o orientarlos a una atención buena en fisioterapia y que no sea únicamente la parte de rehabilitación. El fisioterapeuta también es capaz de prevenir, también es capaz de diagnosticar y con base a ello crear un plan de tratamiento que vaya acorde a un individuo específico. Sabemos que, las definiciones de fisioterapia son muchas y depende obviamente de qué institución estés tú revisando, pero la mayoría dice que fisioterapia es una ciencia y es un arte. Es una ciencia por todos los conocimientos teóricos que poseemos, porque siempre basamos todo en la experimentación, en la prueba y en la investigación, y también por toda la parte fisiológica que tenemos a bien saber. Conocemos acerca de anatomía, de fisiología, de patología, de toda la parte del impacto que tiene el ejercicio como tal, el ejercicio terapéutico en nuestros sistemas y en nuestros órganos. ¿Y cómo vamos a utilizar esto para una mejora del paciente? Utilizar todos estos factores que nos conlleva el hacer un ejercicio o el aplicar alguna técnica para la pronta recuperación del paciente. Para hablar acerca de la identidad profesional, primero tenemos que conocer ciertos conceptos básicos. El primero es la identidad. Varios autores han definido la identidad como un fenómeno subjetivo que crea el propio individuo para expresarse con otros individuos. Es decir, es la concepción que tú tienes y es cómo te ven otras personas. Entonces aquí conocemos bien dos aspectos importantes: la identidad personal y la identidad social. La identidad personal es exactamente eso, esa autodefinición que tú te creas
y que tú deseas reflejar hacia otras personas. La identidad social es cómo esas personas te ven a ti, y esto va a depender obviamente de diferentes aspectos que las otras personas tengan, valores, virtudes y etcétera. Todas estas creencias que la persona tenga ya, y de esa forma te van a crear como una expectativa o van a ser prejuicios sobre ti. Ahora, como tal, la identidad profesional. Para hablar de identidad profesional, pues debemos de conocer primeramente la definición. La definición que yo estoy tomando es de un artículo de identidad profesional en enfermería. Esto, pues como tal, no va enfocado a fisioterapia, pero podemos tomar ciertos conceptos básicos para lograr entender lo que es la identidad profesional en fisioterapia. Entonces, Cecilia Maya, en su artículo Identidad profesional en enfermería, nos dice que la identidad profesional es aquel actuar consciente, autónomo y responsable de un profesional que nos va a definir como tal dentro de un gremio, y que es lejos de ser un estereotipo de cómo te estás comportando, cómo deberías comportarte, qué cosas deberías hacer y qué cosas no deberías hacer. Ella dice que la identidad profesional es muy lejano a crear protocolos de atención, modelos de atención y realmente cosas mecánicas que te digan qué hacer, qué no hacer. Para Cecilia Maya, la identidad profesional, como les mencionaba, es lejos de todas estas partes mecanizadas, sino que para ella la identidad profesional es la interacción que tú como profesional tienes con tu paciente y con otros equipos multidisciplinarios. Llámese enfermero, llámese otros fisioterapeutas, médicos, nutriólogos, etc. Entonces aquí podemos entender que ella nos dice que la identidad profesional va a ser la acción como tal de tú atendiendo a una persona. Ella nos dice que la identidad profesional va a ser como tal la acción de tú atender a una persona y esa interacción que estás llevando con la persona. Como les decía, lejos de ser algo mecanizado, ella lo toma como una interacción humana y que realmente estamos en un proceso dinámico de comunicación. Poseer identidad profesional es muy importante, y es importante conocerlo, porque la identidad profesional no va a ser únicamente cosas que me hacen diferente a un médico, cosas que me hacen diferente a un enfermero, a un nutriólogo, a un psicólogo, etc. Sino que nos dice que si son características propias de un profesional dentro de un gremio, dentro de una materia que va a estudiar, y que esto no quiere decir únicamente que yo tenga cosas totalmente diferentes a un médico. Es decir, si somos diferentes, pero también poseemos características en común. Pero es más la parte diferencial. Este trabajo de identidad profesional en fisioterapia es algo que hemos llevado a lo largo de todas las carreras. En México, todas las licenciaturas en fisioterapia, al menos el primero o segundo semestre, nos hablan acerca de las bases teóricas de la fisioterapia o de la terapia física, según sea el título que se maneje en las diferentes escuelas. Y entonces en estas materias de bases teóricas en terapia física o en fisioterapia nos habla acerca de la identidad profesional y acerca de los modelos esenciales que debemos conocer desde un principio. Los modelos de intervención en fisioterapia, los modelos cinesiológicos, patocinesiológicos y cinesiopatológicos. Entonces también nos habla acerca de la identidad profesional. Lo que debemos entender, o lo que doy a entender con esto, es que cada estudiante en fisioterapia debería de tener al menos una noción acerca de la identidad profesional. Sin embargo, se realizó una entrevista a estudiantes de los primeros semestres de fisioterapia en la licenciatura en fisioterapia de la UAC, y se encuentra que todavía hay bastantes dudas. Hay bastantes dudas, o no es muy concreto acerca de qué es la identidad del profesional en fisioterapia. Se realizaron 5 preguntas a una persona que fuera estudiante de la licenciatura, como les mencionaba, y a una persona externa, es decir, que no conociera tanto acerca de la fisioterapia o que sus conocimientos fueran únicamente con la experiencia. La primera pregunta es: ¿qué hace un fisioterapeuta? La persona externa respondió que hace terapias para el cuerpo. Realmente no se tiene un conocimiento muy concreto acerca de lo que es la fisioterapia en personas que no han tenido la experiencia de un fisioterapeuta. El estudiante respondió: previene y rehabilita las alteraciones del cuerpo. Aquí tenemos que comprender algo. El objeto de estudio de la fisioterapia va a ser el movimiento. Entonces,
Toda la atención que el fisioterapeuta brinde va a ser para prever un mejor movimiento o la realización del movimiento de forma más normal o de forma más correcta posible. Podemos ver que en estas dos definiciones ninguna de las dos posee la palabra movimiento, que es realmente lo que el fisioterapeuta hace y a lo que se va a definir el fisioterapeuta. Autores como Sarman han escrito acerca de lo que es el movimiento para el fisioterapeuta y que realmente el movimiento como tal va a ser lo que le va a brindar al fisioterapeuta la identidad. Debemos conocer que el movimiento es un proceso complejo que se va a realizar mediante la acción de ciertos sistemas, ciertos órganos que en conjunto van a crear pues como tal la acción. Bueno, debemos conocer acerca de qué es el movimiento. El movimiento para nosotros los fisioterapeutas es específicamente eso que nos da la identidad profesional. Tenemos a bien saber que un cardiólogo atiende las alteraciones del sistema cardiovascular, un neurólogo del sistema neurológico, ya sea central o periférico, y así podemos ir describiendo diferentes profesiones. Pero ¿qué hace un fisioterapeuta? ¿Cuál es su sistema a estudiar? Por eso, la autora Sarman habla en su artículo titulado el sistema humano del movimiento, nuestra identidad profesional, que esto es lo que nos va a definir realmente como unos profesionales y que nos va a determinar nuestra identidad profesional. ¿Por qué? Porque dice que el fisioterapeuta se encarga de estudiar, de analizar y toda la parte del tratamiento va a ir enfocada a este sistema, al sistema del movimiento humano. Y el sistema del movimiento humano es una definición que se conoce desde hace poco y que realmente algunos profesionales aún no la conocen. Y pues se debería de conocer porque es lo que nos define. Y lo curioso de este tema es que mismos fisioterapeutas no conocen acerca de este sistema. Ella nos dice que es un sistema porque cumple las características de poseer varios órganos, ya sea órganos principales u órganos secundarios que nos van a ayudar a la realización de un funcionamiento, que en esta parte sería la locomoción o la realización del movimiento. Es un sistema fisiológico. ¿Por qué es un sistema fisiológico? Porque tiene interacciones tanto a nivel celular o subcelular que nos van a impactar en los diferentes niveles para llegar hasta una parte macroscópica. Macroscópica, si lo queremos tomar, sería como la locomoción, el movimiento como tal, o bien, si queremos irnos más específicos y qué es lo que el fisioterapeuta trata de hacer en la parte de sus diagnósticos funcionales, es cómo impacta esta acción de los diferentes órganos para la participación de un paciente en específico para la realización de sus actividades de la vida diaria y cómo le impacta en la sociedad, cómo se desempeña él ahora en la sociedad con X o Y alteración del movimiento, con la reducción de estas alteraciones y también cómo va a ser la parte funcional de ese paciente, si vamos a tener a una persona con discapacidad o una persona totalmente funcional. La segunda pregunta es acerca de define la fisioterapia en 4 palabras. Primero me voy a ir con el estudiante. El estudiante respondió prevención, rehabilitación, cuidado y movimiento. Aquí es importante porque el estudiante ya menciona este concepto tan importante para la fisioterapia que es el movimiento. El movimiento, como les decía, es lo que nos va a dar la identidad como profesionales. Por su parte, el externo respondió cuerpo, rehabilitación, terapia y masajes. Este es un tema que bastante conflicto ha creado dentro del gremio de la fisioterapia, es que se refieren a nosotros como masajistas o como personas que hacen masajes. Y es muy común que tus pacientes lleguen y te pidan un masaje. Y también es muy común que los fisioterapeutas mismos se molesten por estas acciones. Aquí es donde recae la importancia de los 5 roles del fisioterapeuta. Conocemos los 5 roles del fisioterapeuta, los cuales son gestión, administración, asistencia, investigación y docencia. Aquí quiero hablar un poco más acerca de la docencia. La docencia no va únicamente el dar clases en una universidad. La docencia es un proceso continuo que estamos realizando los fisioterapeutas con nuestros pacientes y con la gente en general. Entonces, cuando una persona te llama masajista, aquí es la importancia de la docencia.
Muchos profesionales en fisioterapia se molestan porque les llaman masajistas y es totalmente válido, pero lejos de solo molestarte, deberías de enseñar a la persona y de educar a la persona acerca de tu identidad profesional. No eres masajista y eso lo conocen bastantes personas, y no es que ser masajista sea malo. Realmente ser masajista pues es un trabajo honesto como muchos, pero también es la parte de las diferencias que tenemos entre un masajista. La parte de la educación, los años de licenciatura, la parte de la especialidad, la parte de los alcances que tú tienes como fisioterapeuta y los alcances que tiene un masajista. Entonces aquí debemos de comprender algo. El masaje o la terapia manual sí es una técnica que se utiliza en fisioterapia, pero no es únicamente lo que se realiza. Tú puedes educar a tus pacientes o a la persona que tú desees acerca de qué es la terapia manual para un fisioterapeuta. Y pues sí, la terapia manual, como les decía, es una técnica que se utiliza en fisioterapia, pero es una técnica como muchas. Y como muchas que, bueno, conocemos, y es una técnica que tú decides usar en el momento más apropiado o en el momento más adecuado para tu paciente. Es decir, si yo quiero una recuperación de X o Y tejido, pues a lo mejor me conviene más una terapia manual, o decido usar ultrasonido, o decido usar alguna corriente de electroterapia. Y esto va a depender obviamente de tus objetivos en la terapia y de los objetivos de tu paciente para su recuperación. La tercera pregunta es: ¿dónde puede trabajar un fisioterapeuta? El externo respondió únicamente clínica y hospitales. Y esto pues es realmente lo más común donde se desarrolla un fisioterapeuta. El estudiante respondió en una clínica, en un hospital, en un consultorio privado. Debemos conocer o debemos saber que ambas respuestas se quedaron bastante cortas. Un fisioterapeuta puede dedicarse a realizar trabajos ergonómicos en una empresa, puede trabajar bien en un hospital, en las diferentes especialidades o en los diferentes pisos de un hospital, puede tener una clínica en fisioterapia, depende de su especialidad, el tipo de pacientes que atenderá. En un consultorio privado también el fisioterapeuta realiza trabajo a domicilio, que es principalmente recién egresados quienes deciden tomar este trabajo. Pero un fisioterapeuta, como les mencionaba, también hace investigación. Un fisioterapeuta también puede estar en centros de investigación buscando respuestas a los fenómenos que se presentan día con día en la consulta en fisioterapia. Una investigación en fisioterapia también nos va a dar una parte de identidad al profesional. Hay muchas investigaciones de enfermería, de nutrición, de medicina, etc. Pero hay poca investigación acerca de fisioterapia. Y esto es importante porque si bien podemos usar los conocimientos de medicina, de enfermería, de nutrición para nuestros tratamientos y para la mejora de nuestros pacientes, pero un fisioterapeuta tiene problemas específicos dentro de su área de conocimiento. Entonces es aquí la importancia de la investigación. Si tú realizas investigación desde tu campo de acción, vas a tener mejores resultados o respuestas más específicas, lejos de solo quedarte en la prueba y error. La cuarta pregunta es: ¿cuánto tiempo crees que estudia un fisioterapeuta para reconocerse como licenciado en fisioterapia? El externo respondió 4 años y la estudiante respondió al igual 4 años. Es importante saber que, bueno, al menos en mi escuela, el tiempo de estudio son 5 años para egresar o para titularte como un licenciado en fisioterapia. Hablando de un licenciado en fisioterapia de la parte general, sin hablar acerca de las especialidades. Y bueno, entonces sabemos que aquí ni la estudiante sabía acerca del tiempo que realmente tiene que estudiar. Son 4 años como tal yendo a la escuela, asistiendo a clases, tomando pues materias específicas, y es un año de servicio social. Este año de servicio social también el estudiante estará tomando clases acerca de seminario de tesis, seminario de titulación y esta parte de investigación que viene, al menos en mi escuela, en los últimos años. Entonces aquí podemos determinar que realmente ambas respuestas están quedando cortas porque no incluyen una especialidad, no hablan acerca de una especialidad o de un diplomado o lo que sea. Sabemos que en México como tal no hay específicamente especialidades en fisioterapia, o son muy pocas.
pero existen diplomados para tú guiarte hacia el área que más te convenga o al área que más te gusta o mejor te desarrolles. En esta pregunta también se realizó el cuestionamiento. Dentro de esta pregunta también se realizó el cuestionamiento de cuánto tiempo crees que dedica un estudiante en fisioterapia para el estudio de manera autónoma, es decir, para estudiar en casa, para estudiar acerca de sus materias o acerca de sus pacientes que está viendo constantemente, porque debemos reconocer que un fisioterapeuta nunca termina de estudiar. Un fisioterapeuta aprende de manera continua de sus pacientes, de sus patologías, acerca de las alteraciones que están presentes o acerca del centro donde se está desarrollando. Y bueno, la respuesta a este cuestionamiento fue por parte del externo, respondió todo el día, y el estudiante menciona que 1 hora extra. Vemos que, pues como tal, el externo quizá no tenga un conocimiento real de lo que implica el estar estudiando fisioterapia y las horas de estudio que tienes que dedicar de manera autónoma, pero sin embargo sabe que fisioterapia es una licenciatura compleja y es una materia compleja que se tiene que estudiar constantemente. Entonces, pues tomaríamos una respuesta correcta por parte del externo. El estudiante respondió 1 hora extra después de clases. Al día, pues bueno, al menos el estudiante que yo entrevisté tiene 9 materias en este semestre. Entonces 1 hora extra al día es muy poco para estudiar todo este complejo de materias que está teniendo, y también para estudiar las patologías de su paciente, las alteraciones de su paciente, los elementos alterados que tiene su paciente y de cómo voy a realizar un impacto en esos elementos. La quinta y última pregunta fue: ¿cuáles son las diferencias entre un médico y un fisioterapeuta? El externo respondió: el fisioterapeuta solo trata los dolores de los músculos y los huesos. El médico trata a las enfermedades. En la parte del estudiante respondió: un médico prescribe medicamento. El médico se enfoca en las patologías y el fisioterapeuta se encarga del movimiento. Aquí debemos comprender, bueno, por parte del externo, vamos a hablar primero, se conoce mucho que el fisioterapeuta únicamente se dedica a tratar las alteraciones del sistema musculoesquelético y también articular. Pero pues sabemos que, bueno, como les mencionaba, el sistema del movimiento humano enfoca o contiene varios órganos, varios sistemas que están implicados en él, sistemas principales y sistemas secundarios. Es por eso aquí que debemos de tomar en cuenta a todos los sistemas que están implicados en el movimiento. El sistema musculoesquelético sí es importante para la realización del movimiento, pero también lo es el sistema nervioso, periférico y central, autónomo. También lo es el sistema tegumentario, también lo es el sistema articular. También la parte metabólica forma parte importante de este sistema del movimiento, porque va a ser lo que nos va a dar los metabolitos necesarios para la realización de estas funciones vitales y de estas funciones importantes. El sistema cardiovascular también nos va a proporcionar pues la sangre necesaria para la irrigación de estos tejidos y el correcto funcionamiento, nos va a dar la capacidad de la resistencia. Entonces, de esta forma nos podemos dar cuenta que realmente el fisioterapeuta está implicado en todos los sistemas. Entonces, de esta manera podemos comprender que el fisioterapeuta abarca prácticamente todos los sistemas, tal vez no de manera directa o no trata de realizar como tal ese impacto directo, por ejemplo, en el sistema digestivo, pero todo es importante para él. Por eso se hace el llenado de historia clínica, por eso es importante conocer los antecedentes familiares o los antecedentes personales patológicos o personales no patológicos, para de esta forma saber qué elementos tengo a mi favor y qué elementos tengo, por decirlo así, en contra, que me van a crear una barrera para la recuperación de mi paciente. El estudiante, por su parte, respondió pues algo que es muy marcado dentro de la fisioterapia, que ha sido cuestión de debate por muchos años, que es que el médico prescribe medicamentos. En efecto, el médico, al menos en México, es el único que es capaz de recetar algún medicamento
y pues es únicamente o es prácticamente por lo que se le diferencia a un fisioterapeuta. Pero pues no es lo único, obviamente. Algo muy importante que mencionó el estudiante es que el fisioterapeuta se va a enfocar en las alteraciones del movimiento, pero aquí menciona una parte importante, que el médico trata la patología y nosotros como fisioterapeutas tratamos al movimiento. Es algo importante mencionar aquí porque como tal, sí, el fisioterapeuta no se enfoca tanto en la patología, sino se enfoca más en las cosas que yo puedo tratar como fisioterapeuta, que me está alterando en la parte del movimiento, que el paciente tenga antecedentes de una patología como la diabetes, la hipertensión, de un evento vascular cerebral y todas estas partes es que el fisioterapeuta en efecto no va a tratar esa enfermedad como tal, sino va a tratar las alteraciones del movimiento que dejó esa enfermedad o que está dejando esa enfermedad y prevenir el progreso de estas alteraciones. Pero eso no significa que el fisioterapeuta no estudie también la patología. Para el fisioterapeuta también es importante estudiar la patología porque es importante conocer los signos, los síntomas y el desarrollo de esa patología para saber qué barreras a qué barreras me estoy enfrentando y qué barreras voy a tener para mi tratamiento o qué facilitadores puedo aprovechar para el correcto tratamiento del movimiento de un paciente en específico. Y aquí es muy importante. El fisioterapeuta como tal sí sabe qué es la diabetes, sí sabe qué es la hipertensión y todas las patologías presentes, porque a lo largo de la licenciatura es algo que también se enseña, es un conocimiento básico que debe tener cualquier fisioterapeuta. Sin embargo, aún así, Helen Hislop nos menciona que el fisioterapeuta muchas veces no va a tratar la causa principal de tal alteración, que sería una enfermedad. Un fisioterapeuta no va a tratar un EBC, un fisioterapeuta va a tratar las secuelas del EBC y la parte que está alterando el movimiento después de ese EBC, sino que un fisioterapeuta va a tratar desde la parte de su conocimiento estas alteraciones que está generando la patología en la parte del movimiento. Es por eso que el fisioterapeuta debe formar parte de los equipos multidisciplinarios, porque si bien un médico tal vez brinde las atenciones necesarias para tratar una diabetes, por ejemplo, o un nutriólogo te dé una dieta específica para esa enfermedad, pues depende de tus características. Pero bien, un fisioterapeuta te va a dar el plan de tratamiento o un ejercicio terapéutico para una recuperación más funcional, una recuperación más integral. No ver únicamente los aspectos de la salud, no ver a la enfermedad como algo tratable únicamente con medicamentos o con una dieta, sino una enfermedad que es tratable desde varios aspectos, desde el ejercicio terapéutico, como les mencionaba, desde los agentes físicos que utilizamos y desde otros aspectos que pueden orientar al paciente a una recuperación realmente funcional y a una reintegración real a sus actividades de la vida diaria y a que desempeñe de manera mejor su rol social, su rol laboral, su rol escolar, etc. El propósito de realizar estas entrevistas fue por los conceptos mencionados al principio, un concepto de identidad personal y un concepto de identidad social. El concepto de identidad personal va a ser la parte del estudiante. El estudiante cómo se ve como fisioterapeuta o como futuro fisioterapeuta. Y esto nos va a brindar pues unas mejores bases para una identidad profesional adecuada. La parte del externo, cómo nos ven otras personas que no están relacionadas siquiera con el área de la salud o con el área de la fisioterapia. O bien que hasta reciben tratamiento por parte de un fisioterapeuta pero no conocen realmente lo que es un fisioterapeuta o cuál es el alcance de ese fisioterapeuta. Y bien, bueno, la parte importante de esta encuesta es que la identidad personal realmente es la parte esencial para la identidad profesional. Si tú tienes una identidad personal concreta, específica y clara para ti, vas a tener una identidad profesional mejor o más adecuada, porque tú te reconoces de manera personal o te haces una autodefinición que vas a reflejar a otras personas de manera tan segura como tú lo desees. Ahora bien, hay otros aspectos importantes para la identidad profesional en un fisioterapeuta.
no es únicamente la parte del movimiento, que es la parte, es como el corazón de la identidad profesional, pero existen otros aspectos que también van a impactar, que es la parte de la actitud. Un fisioterapeuta se define diferente a un médico por la forma en la que atiende, y no es nada malo en contra de los médicos o en contra de un fisioterapeuta, simplemente que cada persona se distingue por su personalidad. Otro aspecto importante es el discurso, el cómo se relaciona un fisioterapeuta de manera diferente a un nutriólogo, a un enfermero, a un médico. Y este discurso nos va a hablar de conceptos propios de un fisioterapeuta. Un fisioterapeuta tiene ciertos conceptos que son propios de la carrera, que son propios de tu profesión, como son los modelos cinesiológicos. Un modelo cinesiológico que te habla del movimiento, una teoría del movimiento continuo que nos habla de un movimiento desde el aspecto subcelular o a nivel atómico, que se realiza en diferentes niveles, como son el subcelular, celular, en un tejido, en un órgano, en un sistema, en el individuo como tal, dentro de su familia o de su entorno social, y cómo impactar eso pues hasta un nivel macroscópico como es en su ciudad, por ejemplo. Otra parte importante es la vestimenta. El fisioterapeuta normalmente pues siempre asiste con filipina, y la forma en la que él viste es lo que lo va a hacer diferente a un médico, a cómo se viste un médico, a cómo se viste un nutriólogo, y es fácil de reconocer. El uniforme forma parte importante de la identidad del profesional en fisioterapia, porque es lo que te va a autodefinir. El simple hecho de que tú, por ejemplo, desde que entraste a fisioterapia y usaste por primera vez tu uniforme, te sientes parte de algo. Y ese sentimiento de pertenencia es lo que te va a empezar a definir dentro del gremio de fisioterapia. Te sientes aceptado en el gremio, te sientes parte del gremio. Y eso es importante porque te va fortaleciendo esa identidad personal que tienes y que lo vas a reflejar en una buena identidad profesional. Yo siempre he dicho, y es algo que a mí me pasó, la primera vez que usé el uniforme pues no quería quitármelo para nada, porque era algo que me hacía sentir diferente o algo que me hacía sentir realizado en ese momento, y pues es algo que te brinda seguridad. Te brinda seguridad hablando desde un aspecto de que pues eres parte de la escuela y te brinda seguridad al reconocerte como un estudiante, pero también te brinda seguridad personal, seguridad en la parte de la autoestima, te brinda seguridad para enfrentarte realmente a un paciente y que te reconozca como él es fisioterapeuta. Entonces aquí podemos partir de un ciclo. Tenemos la necesidad de pertenencia. Pongamos este mismo ejemplo. Tienes la necesidad de pertenecer a la licenciatura en fisioterapia de cualquier escuela. Entras a la licenciatura, te sientes parte, utilizas tu uniforme, entonces esto te va a brindar seguridad. Vas a tener una autorrealización y vas a generarte un autoconcepto. Y este autoconcepto a su vez te va a hacer parte o te va a hacer perteneciente a un grupo en específico. El pertenecer a un grupo específico también te va a dar la parte de compararte con otros grupos. Yo me voy a comparar con un médico. ¿Cómo se ve un médico? ¿Cómo se ve un enfermero? ¿Y qué me hace diferente a él? ¿Por qué yo no me he visto de la misma forma que él? ¿Cuáles son mis necesidades desde el aspecto de la asistencia? ¿Cuál es el objetivo quizá de que mi filipina sea más elástica? ¿Cuál es mi objetivo de que mi pantalón sea más elástico también? ¿Qué tipo de tareas voy a realizar y por qué es más adecuado este uniforme que estoy usando? Entonces esto te va a crear una comparación con otros y vas a fortalecer aún más tu identidad como dentro del grupo. Esto a su vez nos va a generar un autoconcepto positivo, que es soy parte de fisioterapia, soy parte de... Bueno, aquí recae la gran importancia de conocer acerca de qué es la identidad profesional. Una identidad profesional también nos va a brindar un autoconcepto positivo dentro de un grupo, y esto nos va a orillar a realmente realizar la tarea que nos fue puesta o a lo que hemos llegado dentro de un centro de rehabilitación, dentro de un hospital, dentro de una clínica, donde sea que tú labores, y esto te va a hacer ver las cosas desde este aspecto.
A lo mejor yo puedo ver al mismo paciente que está viendo mi compañero enfermero, pero yo no voy a verlo del aspecto del cuidado o de que tengo que administrar sus medicamentos o de qué órdenes tengo que seguir para la recuperación de este paciente. Yo lo voy a ver desde qué alteraciones del movimiento está presentando mi paciente y qué técnicas propias de la fisioterapia voy a usar para mejorar a ese paciente o para que este paciente tenga una mejor recuperación y que esto impacte, como lo decía, desde un aspecto celular hasta un aspecto macroscópico, como sea en su participación. Muchas veces hablamos acerca de los objetivos de tratamiento y todos en los objetivos de tratamiento al principio ponemos reincorporación a sus actividades de la vida diaria, pero para eso debes de conocer a tu paciente y saber cuáles son esas actividades de la vida diaria. Y no está mal ponerlo, simplemente sería más específico que tú redactaras de manera más concreta cuáles son esas actividades y qué objetivo yo quiero. Si bien tengo mi mayor objetivo, mi mayor deseo sería que ese paciente vuelva a tener la vida que tuvo antes de X o Y accidente o lo que sea, pero también debo de conocer las limitantes que va a tener ese paciente, si va a haber limitantes o si no va a haber limitantes, y con base a ello realmente poner reintegración a sus actividades de la vida diaria, pues a veces resulta un poco complicado. Entonces realmente tenemos que impactar, sí, en la participación, pero ver realmente nuestro alcance y saber plantear objetivos específicos y que sean dentro de nuestro alcance. Y para finalizar me gustaría retomar una frase que Thomas Jefferson dijo y Helen Hislop menciona en su artículo o en su escrito Un sueño no imposible. Y es que todo hombre debería tener un sueño y cada sueño debería tener un propósito. Con esto quiero finalizar porque nuestro propósito como fisioterapeutas siempre va a ser el correcto tratamiento de nuestro paciente para que este paciente sea lo más funcional posible. Y pues bueno, esto es un propósito, pero también es un sueño, lo que tú esperas a lo que esperas llegar con tu paciente y lo que el paciente espera llegar con tu terapia, con tu atención. Muchas veces mencionamos al principio de la carrera que estudiamos fisioterapia para ayudar a la gente. Bueno, ese es tu sueño, pero ten un propósito. ¿Cómo vas a ayudar a ese paciente en específico? ¿Qué necesita ese paciente para que yo lo ayude? Y esto viéndolo desde la parte empática, pero también los conocimientos que necesitamos saber. Si tú tienes una identidad profesional concreta, firme, vas a saber qué es lo que te corresponde y qué es lo que no te corresponde. Y sabiendo esto, vas a tener una mejor atención con el paciente y vas a tener un mejor impacto en su vida funcional. Y pues bueno, solo recordar algo. El fisioterapeuta se forma en sí mismo, adquiriendo todos los conocimientos posibles, pero también creando este concepto de pertenencia. Tú perteneces a un gremio que es la fisioterapia y tú perteneces a los diferentes gremios que existan en tu ciudad. Un colegio en fisioterapia, una asociación en fisioterapia o lo que sea, una confederación, a lo que tú gustes, pero simplemente es que te identifiques tú desde el aspecto personal, que te identifiques tú desde el aspecto profesional y de esta forma puedas realmente transmitir este conocimiento, que ya no sea el fisioterapeuta es un masajista, el fisioterapeuta solo hace masajes, el fisioterapeuta solo trata alteraciones musculares, sino que el fisioterapeuta realmente se conozca por todos los alcances que tiene. Que un fisioterapeuta no se queda corto a solo atender una contractura, un punto gatillo o lo que sea. Un fisioterapeuta no solo te va a hacer un masaje. Un fisioterapeuta tal vez sí te haga terapia manual, pero todo con un objetivo. Y este objetivo va a ser más amplio que realmente el solo dar un masaje. Este objetivo siempre va a ser la recuperación adecuada y que tú te integras a tus actividades de la vida diaria. Y que un fisioterapeuta atiende a personas de cualquier edad, con cualquier alteración, la mayoría de las veces, siempre conociendo tus alcances y tus límites. Cuando tú te planteas tus alcances, también sabes reconocer cuáles ya son tus límites y de esta manera ver cuál es lo mejor para tu paciente. Tal vez lo mejor para tu paciente no sea una atención en fisioterapia, sino sería referirlo con un médico. Y esta parte va a ser la parte de la conciencia que tú vas generando con tus conocimientos, con tus capacidades. O también es válido que tú tal vez no tengas las capacidades para atender a un paciente pediátrico, por ejemplo, pero tal vez conoces a alguien
que pueda atenderlo mejor. Y es siempre esto, ver lo mejor para tu paciente. Y ver lo mejor para tu paciente estudiando, que 1 hora de estudio al día no es suficiente, que es un estudio constante y que realmente jamás vas a dejar de aprender, jamás vas a dejar de estudiar, porque todo el tiempo hay que innovar y todo el tiempo hay que investigar y crear nuevas técnicas tal vez, o crear nuevos conocimientos, o simplemente estudiar a lo mejor esa alteración de la cual no tienes tanto conocimiento, y de esta manera generar experiencia, generar el conocimiento teórico, generar el conocimiento práctico para realmente utilizar eso en tu paciente y que la recuperación sea adecuada y que no sea únicamente un tratamiento paliativo. Y pues no olvidar que sí, el tratamiento siempre va enfocado al movimiento, pero este impacto de la recuperación del movimiento va a impactar en la salud del paciente, pero también en su participación social. Y pues bueno, muchas gracias por ver este video y espero no sea tan largo o sea tan aburrido. Y pues nada, a educar a la sociedad acerca de qué es la fisioterapia y a educarte a ti sabiendo qué es la fisioterapia y cuáles son tus alcances.